Bueno, esta noche vamos a estudiar un código muy interesante en el libro de Daniel que se llama el Código Semán, que habla de los tiempos del Señor. Recuerden que el pasado martes quedamos en este versículo, por lo menos aclaramos una parte, pero hoy vamos a aclarar la otra parte que dice allá. Dice Daniel 7:25 de que el cuerno pequeño, o sea, el anticristo, o sea, el rey del norte, o sea, el hombre de pecado, o sea, el hijo de la perdición, o sea, la ramera, o sea, la bestia. Esos personajes, no importa el nombre que tenga, es el mismo personaje. Hace algo muy especial, habla palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo persigue y dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Hoy vamos a aclarar qué quiere decir eso de aclarar los tiempos. La hojita de hoy está muy especial, la hojita de hoy van a tener que estar tomando apunte cada instante. Casi en cada lámina va a aparecer la respuesta a lo que ustedes tengan allí. De pronto, si alguien me consigue una de las hojitas de hoy para yo irles diciendo llenen ahí o algo para... No, ya me están trayendo. No, gracias hermanos, sigan ustedes ahí con su hojita. La palabra tiempos que aparece allí en Daniel 7:25 es la palabra hebrea semán. Ahí está, se escribe, ahí la tienen ustedes, Z-M-A-N. ¿Sí? Eso quiere decir esa palabra tiempos. Es la palabra semán. Al ladito o en la mitad aparece la palabra como se escribe en el idioma original, en el idioma hebreo, semán. Ahora, esa palabra semán no se refiere a las fiestas de Israel, porque la fiesta de Israel se decía Movadai, son las Movadai, fiestas de Israel. Tampoco se refiere a las lunas nuevas, los tiempos de las lunas nuevas, que se le llama Moadim. Entonces, los tiempos específicamente hablando, se refiere a un plazo determinado. Por ejemplo, cuando el rey Nabucodonosor quiso mandar a matar a todos los sabios, el profeta Daniel le mandó a decir al rey Nabucodonosor, por favor, dígale al rey que nos dé semán. O sea, que nos dé ¿qué? Tiempo, pero no era un tiempo indefinido. ¿Ustedes creen que el rey se iba a quedar esperando 50 años hasta que le trajeran la respuesta del sueño? No. Entonces, semana es como un periodo de tiempo específico. Tal vez le dijo, deme tiempo hasta mañana. Y de aquí a mañana, a tal hora, yo le tengo la respuesta. Entonces, la palabra semán significa un plazo determinado. También significa, usted lo tiene ahí anotado, miremos por ejemplo en el caso de Daniel 6:10, se dice de que el profeta Daniel, cuando dieron el decreto de que nadie podía pedirle a otro Dios, sino al rey, dice que el profeta Daniel se arrodillaba 3 semán al día. 3 veces al día, pero no era cualquier hora. Ellos tenían sus horas específicas de oración, como los musulmanes. Los musulmanes también tienen sus horarios de orar todos los días. A mí me llamó la atención, en Arlington acaban de abrir una tienda, es budista, hindú, pero también es de musulmanes. Y estando ahí en la tienda, comprando, entonces al pie de mi casa queda la tienda esa, de pronto veo un cuartito y es el cuarto de la oración en una tienda. Y dije yo, wow, es que hay musulmanes. Y los musulmanes tienen sus horas fijas, donde ellos oran. Incluso los cuartos los hacen siguiendo el compás, la brújula, porque ellos deben arrodillarse en dirección a la ciudad de la Meca para hacer sus oraciones. 5 veces al día oran. Los judíos, por lo menos Daniel lo hacía 3 veces al día. Y él abría su ventana en dirección a donde él calculaba que estaba la ciudad de Jerusalén. Entonces, no era cualquier oración, a cualquier momento, no. Tenían sus tiempos, ¿qué? Fijos. Digamos a las 9 de la mañana, que a las 1 de la tarde, que a las 5, pero tenían sus horas fijas. Entonces, semán quiere decir tiempo, ¿qué? Fijo, específico, determinado, no cualquier tiempo. Entonces, miren ustedes, ahora sí empiezan los ejemplos de tiempo semán que ustedes tienen allí, donde dice ejemplos de tiempo semán. Y ahí está el primer caso. Cuando dice en Daniel 4:36 o en Daniel capítulo 4 se cuenta la historia como al rey Nabucodonosor se le perdió la razón, ¿se acuerdan? ¿Lo han leído? Que él como que se enloqueció y se volvió como un animal. Se le fue la mente. Y Dios dijo que él estaría por 7 tiempos sin razón. 7 tiempos. Entonces, un ejemplo de los tiempos semán son los 7 años, esa es la palabra que pueden poner allí que está haciendo falta,
porque la palabra tiempo también se puede traducir como año. Los 7 años de Nabucodonosor. Y mire, cuando llegó el día específico de que Dios dijo, va a estar 7 años viviendo entre los animales. Ese es un semán. O sea, no es ni un día menos, ni un día más. Y por eso dice la Biblia en Daniel 4:36, que cuando llegó el tiempo, o sea, el semán, dice el propio rey Nabucodonosor, mi razón me fue de vuelta. Ese es un tiempo de Dios. Ese es un tiempo de Dios. Y cuando Dios determina un tiempo, nadie lo puede cambiar. Pero el cuerno pequeño, esa es una de las cosas que va a intentar hacer. Cambiar ciertos tiempos específicos de Dios. Miremos otro ejemplo. Cuando el Señor le dijo, por ejemplo, ahí están los 7 tiempos, cuando, ¿se acuerdan? El rey faraón de Egipto tuvo un sueño donde vio 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Vio 7 espigas gruesas y 7 espigas todas delgaditas, enjutas. Bueno, ¿qué le explicó José al faraón? Que las 7 vacas o las 7 espigas representaban 7 años de abundancia. Y las vacas flacas o las espigas flacas, delgadas, representaban 7 años de escasez. ¿Y saben cuando vino el tiempo? Vinieron 7 años de abundancia. Ahí fue cuando José aprovechó para llenar los graneros de trigo y prácticamente compró todas las tierras. Todas las tierras de la gente se las compró para el faraón. El faraón se hizo más rico todavía. Bueno, entonces ahí está el segundo ejemplo. Los 7 años de abundancia, la palabra que hace falta, los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez. ¿Esos son tiempos qué? Semán. Semán, dice en el original. Tiempos fijos. Tiempos fijos. Dios dice que eso va a ser así y así va a ser. Nadie se lo puede cambiar. Pero el cuerno pequeño va a intentar cambiar unos que nos vamos a llevar una sorpresota ahorita, más adelante. Miremos un tercer ejemplo de tiempos de Dios. ¿Cuáles son los otros semán de Dios? En Daniel 7:26 y Apocalipsis 13:2 y 3 se habla del tiempo en que el cuerno pequeño dominaría la tierra. ¿Cuánto fue el tiempo? Eso es lo que les hace falta allí. Los 1260 días de predominio del cuerno pequeño o la bestia del mar. ¿Se acuerdan cuándo comenzaron los 1260 años? En el año 538. ¿Y terminan en cuándo? En 1798. ¿Qué pasó en 1798? El Papa fue puesto prisionero y perdió todo su poderío que tenía. Francia se lo quitó. Francia se lo dio y Francia se lo quitó. Eso fue lo que hizo Francia con la iglesia romana papal. Veamos otro ejemplo de los semán de Dios. Dice en Daniel 2:21 de que Dios es el que muda los tiempos y las edades. Si alguien puede cambiar los tiempos, ¿es quién? Dios. Terrible lo que está diciendo aquí. ¿En qué sentido es tremendo? De que el único que puede cambiar los tiempos es Dios, pero el cuerno pequeño pretende ¿qué? Entonces, si él piensa cambiarlo es porque él se cree ¿qué? Se cree Dios. O sea que el cuerno pequeño no es cualquier cosa. Es un personaje terrible en esta tierra. Por eso es que en Daniel 7:25 dice que el cuerno pequeño pensará ¿qué? Entonces, yo quiero que ustedes comparen Daniel 2:21 con Daniel 7:25. Daniel 2:21 dice que Dios muda los tiempos y las edades. Y en el idioma original dice los semán. Dios cambia los semán. Pero Daniel 7:25 dice que el cuerno pequeño pensará en cambiar los ¿qué? Los semán. Los semán. ¿Cómo se dice tiempos en hebreo? Semán. Vea, hasta hebreo estamos aprendiendo aquí. Los semán. Hebreo. Los tiempos. Bueno, miren ustedes Daniel 7, el capítulo 7, el versículo 12. A las otras bestias, dice Daniel 7:12, ¿se acuerdan quiénes son las otras bestias? Ya las vimos. ¿Cuáles fueron las 4 bestias que vimos el día de ayer? El león representa ¿a quién? A Babilonia. El oso ¿a quién representa? A Medo-Persia. El leopardo ¿a quién representa? A Grecia. Y la bestia espantosa ¿a quién representa? A Roma. Dice Daniel 7:12 de que Dios le quita a las bestias su dominio, pero les prolonga la vida hasta cierto semana. ¿Cuándo se cumple eso? ¿Cuándo Dios les va a prolongar la vida por cierto tiempo? Las bestias todas desaparecieron ya. Todos los reinos cayeron. Exacto, después de los 1000 años, como dice nuestra hermana acá, las bestias vuelven a resucitar. Los reinos resucitan otra vez, pero para siempre no, por un tiempo determinado nada más.
Dios, ahí dice, Dios les prolonga la vida hasta cierto tiempo, pero Satanás, después de los 1000 años, les dice a todos los reinos de que no, que Él es capaz de mantenerlos vivos. Trata de desafiar los tiempos de Dios, pero no va a poder. Veamos más ejemplos de semán de Dios, los semán de Dios. Nabucodonosor pensó cambiar los semán de Dios. ¿Cómo pensó hacerlo? ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que hizo Nabucodonosor? Ahí está en la lámina. Dios le había mostrado a Nabucodonosor de que su reino solamente era la cabeza. ¿O no? Pero él mandó a hacer la estatua toda ¿de qué? De oro. ¿Qué está intentando hacer Nabucodonosor? Eterno. O sea que él está desafiando los semán de Dios. Dios dijo, no, usted va a estar hasta cierto tiempo. Y después de ti se levantará un reino de plata, luego un reino de bronce. O sea, Nabucodonosor, al levantar la imagen y que todo el mundo la adore, está desafiando los semán de Dios. Los tiempos de Dios los está desafiando, pero él no puede. Dice en Génesis 6:3, ahí viene otro ejemplo de lo que ustedes tienen allí. Cuando el Señor quiso destruir la tierra por medio de un diluvio, ¿cuánto tiempo le dio a ellos? Según Génesis 6:3. Dice, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne, así sus días serán ¿cuántos? Ese es un semán. ¿Por qué es un semán? Porque es un tiempo determinado, un tiempo fijo. Y cuando llegó el día, ¿qué ocurrió? ¿Vino el diluvio o no vino? Claro, vino el diluvio, eso no se puede cambiar. Cuando vino el tiempo y por más de que la gente intentaba que Noé les abriera, no podía. No podía. Bueno, sigamos viendo, ahí está. Por más de que la gente le golpeaba a Noé, ábreme la puerta, no podía. Esto me hace recordar un poquito, hay un niño que mi esposa, desde que el niño nació, mi esposa lo ayudó a criar. Y el niño ahorita tiene como unos 6, 7 añitos. Y ese niño, yo le conté por primera vez la historia de Noé, y ese niño todo el tiempo quiere que le cuente la historia de Noé. Ahorita está en la escuela y quieren que le cuente todo el tiempo la historia de Noé. Y su papá le compramos una bibliecita especial para niños, y su papá le tiene que contar todos los días la historia. Y el niño le dice, no, aquí te falta algo, cuenta aparte. Un día llegué yo a la casa, ¿no? Y el niño estaba dentro de la casa y él escuchó que yo llegué. Y yo le golpeé la puerta. Yo sabía que él venía corriendo porque escuché la voz y golpeé la puerta. Y le dije yo, Noé, ábreme la puerta. Y el niño del otro dice, no está. No está Noé. Eso nunca lo vamos a olvidar, hermano. No está. Bueno, hay cosas que el enemigo va a querer cambiar. Génesis 15:13. Dios le dijo a los israelitas, o se lo dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán peregrinos en tierra ajena y serán esclavos y oprimidos durante ¿cuánto tiempo? ¿Quién intentó cambiar los tiempos? Faraón. Él intentó cambiar los tiempos de Dios, pero el día de la Pascua, exactamente ese día de la Pascua, como dice Éxodo 12, ese día a la medianoche salieron. O sea, nadie puede cambiar los semán de Dios, pero el cuerno pequeño pretende. Y ahorita vamos a llevar la sorpresota grandísima. Bueno, miren otro ejemplo en Números capítulo 14, el versículo 34. Cuando los espías recorrieron toda la tierra de Canaán, los 12 espías, y regresaron, Josué y Caleb dieron un buen reporte, pero los otros 10 espías infieles dijeron, no, esa tierra se traga a la gente. Las murallas son inmensas. Y la gente que oye eso tan gigante, nosotros parecíamos pulgas al pie de ellos. Y Josué y Caleb dijeron, no, eso es pan comido, dijeron ellos. Eso es pan comido, dijeron. Dios está con nosotros, vamos. No, la gente se rebeló. Y por eso Dios dice en Números 14:34, que conforme al número de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestra culpa durante 40 años. Un año por cada día. Por eso es que en profecía, un día representa ¿qué? Un año. Un día representa un año. Y dígame, ¿se cumplieron los 40 años o no? Sí. Al otro día los israelitas se levantaron por la mañana diciendo, no, mire, ya vamos a obedecerle a Dios, ya vamos a entrar. Y Moisés les dijo, no vayan. ¿Para qué van a ir? Obedezcan lo que Dios ha dicho, Dios ha dicho,
Nos vamos a devolver, le vamos a dar la vuelta al monte Sinaí. 40 años dando la vuelta al mismo monte. Entonces, al otro día se levantaron, dice Números 14:40, y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Aunque reconocieron su pecado, Dios había fijado un tiempo, y ese tiempo nadie lo puede bajar de ahí. Esos son los semán de Dios. Dios dice y se ha de cumplir. Otro ejemplo está en Jeremías capítulo 25, el versículo 11. Dios le dijo a Israel que por su desobediencia Judá permanecería 70 años cautivo en Babilonia. 70 años cautivos. ¿Y será que se cumplió o no se cumplió? Mire, pero de todas maneras, yo quiero invitarles que abran sus Biblias. Aquí nos vamos a encontrar con un problema serio. Y ese es el tema que vamos a estudiar el día de mañana, pero yo les voy a ir adelantando un poquito del tema de mañana. El tema de mañana es buenísimo. Hasta yo voy a venir. Hasta yo digo que está muy bueno ese tema mañana. Vamos a mirar Daniel, el capítulo 8. Y vamos a leer a partir del versículo 9. Daniel 8:9 dice que de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Aquí vuelve a aparecer en Daniel 8 el famoso cuerno pequeño, que es uno de los personajes centrales del libro de Daniel. Dice, salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia la tierra hermosa, hasta las coordenadas geográficas tiene un significado profético. El sur, el norte, el oriente, el occidente tienen su significado profético. Entonces dice que creció mucho hacia el sur. Dice el versículo 10, se engrandeció hasta el ejército del cielo, echó por tierra parte del ejército de las estrellas y las pisoteó. Aún contra el príncipe del ejército se engrandeció y quitó el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Qué fue lo que hizo el cuerno pequeño? Un santuario lo echó ¿por dónde? Por tierra. Lo echó por tierra. Y dice el versículo 12, a causa de la prevaricación, el ejército y el continuo le fueron entregados. Echó por tierra la verdad, prosperó en todo lo que hizo. Entonces oía un santo que hablaba y otro santo le preguntó. Importantísimo esto. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo, de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército? Está preguntando, ¿hasta cuándo va a durar el santuario pisoteado? ¿Hasta cuándo? Porque ¿qué hizo el cuerno pequeño? Lo pisoteó, ¿correcto? Lo pisoteó. Entonces un santo le pregunta a otro, ¿y hasta cuándo va a durar el santuario pisoteado? Y mira la respuesta, importantísima. Dice el versículo 14, hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Cuando Daniel escuchó eso, ¿ustedes qué creen que le dio a él? 2300 días, si fueran días literales de 24 horas, serían como ¿cuántos meses? 2300 días. Si dividimos a 2300 por 360, ¿cuánto nos va a dar? A ver, alguien que divide ahí rapidito. 2300 dividido por 12. Pues son meses, ¿no? ¿Cuánto sería? 2300 días dividido por ¿cuánto? Bueno, y eso divídalo todavía por 30 para saber cuántos años son. 6 años. 6 años y un poquito más. Si fueran días literales, el santuario estaría pisoteado ¿cuánto tiempo? 6 años según esto. 6 años. Pero ¿qué había dicho Dios? ¿Que eran cuántos? 70. Pero nosotros sabemos por la profecía que 2300 días en profecía no son días. ¿Son qué? Oiga, cuando el profeta Daniel leyó que eran 2300 años, mire lo que dice al final del capítulo 8. Miren lo que dice, versículo 27. Leamos el versículo 26. La visión de las tardes y mañanas que te fue dada es verdadera. Le dice el ángel Gabriel a Daniel. La visión de las tardes y mañanas que te fue dada es verdadera.
y tú sella la visión porque es para un futuro distante. ¿Cómo dicen las versiones de ustedes? Es para muchos días. ¿Y qué le pasó al pobre profeta Daniel? Versículo 27. Y yo, Daniel, quedé como quebrantado. Y estuve enfermo, ¿cuánto tiempo? Algunos días. Y cuando convalecí atendí los asuntos del rey, pero quedé como espantado. ¿De qué estaba espantado? 2300 ¿qué? Años. Es demasiado tiempo para que el santuario esté pisoteado. Por eso en Daniel 9, 1 y 2, mire lo que dice. Pasó el tiempo y llegó un nuevo rey. Ya están ahora los medopersas. En el primer año del rey Darío, hijo de Asuero, de la raza de los medos, que llegó a ser rey de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, esta es una de las pruebas de que él es el autor, que él habla en primera persona. Yo, Daniel, entendí por la escritura, por la palabra del Señor al profeta Jeremías, que la asolación de Jerusalén había de concluir ¿en cuánto tiempo? En 70 años. Pero él escuchó que eran ¿cuántos? 2300. ¿Tenía razón para haberse enfermado el hombre? ¿Cómo se aclaró el asunto? ¿Ustedes quieren saber cómo se aclara el asunto? ¿Cuántos quieren saber? Venga mañana. Venga mañana porque mañana vamos a hablar precisamente de eso. Pero Dios dijo que eran 70 años. ¿Y ustedes creen que Dios muda? ¿Dios cambia de opinión? ¿Dios dice una cosa hoy, mañana dice otra? Aunque la Biblia dice que Él es el que muda los tiempos. Dios los puede mudar. Pero Dios no hace eso para no darnos mal ejemplo a nosotros. Dios tiene una sola palabra y Él no anda cambiando de opinión. Bueno, son 70 años y eso no los puede cambiar nadie. Dios los podría cambiar, pero no lo hizo. Entonces, ¿de qué estaría hablando? No se pierdan el tema de mañana. Bueno, miren ustedes lo que hizo el enemigo en el tiempo de la reina Esther. ¿Qué pretendió? Dios había dicho que Israel regresaría después de los 70 años, ¿o no? Y los medopersas fueron los que ayudaron para que el pueblo de Dios regresara. De hecho, Esdras y Nehemías regresan, aunque eran funcionarios, el rey les dio permiso de regresar a su tierra. Y ellos regresaron y estuvieron en tiempos difíciles, muy difíciles. Porque cuando ellos regresan a su tierra estaba llena de gente extraña. ¿Saben ustedes por qué los judíos y los samaritanos no se quieren? ¿O no se querían? Los judíos aborrecían a los samaritanos. Y los samaritanos aborrecían a los judíos, no se querían. Por eso cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, una de las cosas que causó gran sorpresa fue cuando Cristo se puso a hablar con una mujer. En aquellos tiempos que un hombre en la calle se pusiera a hablar con una mujer sola, eso se veía muy mal, muy mal, muy mal, no se ve. Las mujeres musulmanas, las mujeres judías, las mujeres orientales, cuando ellas van y ven un varón, ellas se agachan la cabeza y miran para otro lado. No es correcto que uno cruce palabra con ellas. Yo hago ejercicios para un parque en Arlington y yo me encuentro musulmanas haciendo ejercicios. Y yo las saludo. As-salamu alaykum, les digo. Y para la más viejita, porque sale la más viejita y la hija, la que contesta es la más viejita. Me contesta, wa alaykum salam, pero casi ni se le oye. Pero no levanta ni la vista. Bueno, Jesús, imagínense, que llegó a donde la mujer samaritana y le dirigió la palabra. Tremendo, eso era escandaloso. Por eso es que la mujer le dice, y tú como siendo judío me hablas a mí, que soy mujer samaritana. ¿Por qué me hablas a mí, que soy samaritana? Y la Biblia aclara, porque samaritanos y judíos, ¿qué? No se hablan entre sí. ¿Por qué no se hablan entre sí los judíos y los samaritanos? Porque cuando los israelitas regresaron a Jerusalén para reedificarla, Sanbalat y los samaritanos quisieron ayudarle a los judíos a reedificar y Esdras y Nehemías dijeron, con usted no queremos nada, con la población mixta no queremos nada. Lo sacaron, incluso gente que se había mezclado con gente que no eran judíos, los echaron del pueblo. Y los samaritanos juraron prácticamente impedir la reconstrucción de Jerusalén. Y le pusieron trampas a Nehemías para matarlo. Le pusieron hasta citas. Y Nehemías se dio cuenta que lo querían matar. De modo que un judío miraba a un samaritano como alguien que se opuso
a la reconstrucción del templo. Bueno, el enemigo quiso impedir los tiempos de Dios. Dios dijo, en 70 años regresarán al cautiverio. Pero si ustedes me acompañan a Daniel capítulo 9, y a partir de mañana empezamos a estudiar Daniel 8 y Daniel 9. Pero mire lo que dice Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, y miremos a partir del versículo 24. Daniel está preocupado porque el templo está destruido. Y él escuchó que el santuario estaría derribado 2300 años. Pero él mira que el profeta Jeremías dijo que eran ¿cuántos? 70. Y él está preocupado, pero Señor, ¿qué pasa? Usted lee en todo Daniel 9 y es una oración del profeta pidiéndole perdón a Dios. Señor, nosotros nos equivocamos. Señor, nosotros pecamos. Él está tratando como de convencer a Dios. Señor, tú dijiste que eran 70 años. ¿Cómo es que ahora nos dice 2300 años? Por favor, Señor. Todo Daniel 9, el pobre profeta llorando le pide a Dios, Señor, dijiste 70 años. ¿Cómo es que ahora me dices 2300? Entonces Dios le dice, no te preocupes, Daniel. A través del ángel Gabriel le dijo, no te preocupes, mire, ustedes están aquí por rebeldes, pero les voy a dar otro chance más a ustedes. Les voy a dar otra oportunidad a los israelitas. ¿Cuánto tiempo los israelitas se rebelaban contra Dios? ¿Cuánto tiempo se rebelaron? En el tiempo de los jueces, ¿cómo era? ¿Se acuerdan del tiempo de los jueces? O sea, Dios les mandaba un juez, los liberaba y se moría el juez y ellos volvían a hacer lo malo, a adorar los dioses de los cananeos, de todos los paganos, y los oprimían y tal, y Dios les mandaba otro juez que los liberaba. Ese pueblo fue demasiado rebelde, Israel, muy rebelde con Dios. En el tiempo de Moisés, ¿fueron rebeldes o no? En el tiempo de Josué, bueno, con Josué no tanto, pero no obedecieron todo lo que Dios les dijo. Dios les había dicho, tenían que eliminar a todos los cananeos y ellos los dejaron vivir. Y los dejaron vivir en medio de ellos y esa gente les cambió su religión después. Apostataron los israelitas por haber dejado cananeos vivos. En el tiempo de los jueces, igual. En el tiempo de los reyes, ni se diga peor. Por eso 10 tribus desaparecieron, por la apostasía de los reyes de los reyes de Israel. Y lo único que quedaron fueron los reyes de Judá, las últimas 2 tribus. Y esas 2 tribus fueron las que fueron a Babilonia cautivos. Y todos ellos sabían que era por causa de ¿qué? De su maldad. Pero Dios en su misericordia, mire lo que le va a decir en el versículo 24. Préstele mucha atención porque nos va a ayudar para entender el tema de mañana. 70 semanas. ¿Cómo dice la versión de ustedes allí? Están determinadas. ¿Saben cómo dice esta versión? Esta es la versión, y me encanta, yo no había visto esta traducción. La versión Reina Valera del 2000 lo tradujo bien. Créanme que lo tradujo súper perfecto. Porque en esta versión dice, 70 semanas están cortadas. Ahí utiliza la palabra hebrea shatak. Shatak quiere decir como cuando tú tienes un cake y le sacas una tajada. Entonces dice, 70 semanas. 70 semanas, ¿cuántos días son? ¿Cuántos días son? 70 semanas son ¿cuántos días? 70 por 7. 490 días. Pero 490 días en promedio son ¿qué? Años. Dice 70 semanas, o sea, 490 años son cortados. ¿De dónde? ¿Cortados de dónde? ¿De dónde los cortó? ¿De dónde va a sacar esa tajada Dios? De los 2300. Porque es que antes de allí no se habla sino de los 2300, que fue lo que enfermó al profeta Daniel. Él se enfermó por eso. Pero lo que le quiero llamar su atención es lo que dice acá. Yo esperaba que todas esas cosas ocurrieran. Si ahorita no entendemos, no se preocupe, mañana vamos a entender más claro. Versículo 25. Ahora, presten atención ahí. Conoce y entiende. Las mismas palabras que Jesucristo dijo. El que lea a Daniel dice, lea y entienda. Y aquí está diciendo el profeta lo mismo. Conoce y entiende que desde que se dé la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, oiga hermano, esta profecía es muy importante, porque está hablando de cuándo vendría el Mesías.
Es importantísima la profesión. Le está diciendo con tiempo a Daniel cuándo iba a venir el Mesías. Digo, habrá primero 7 semanas. ¿Cuánto son 7 semanas? 49 años, ¿no? Y después otras 62 semanas. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustios. Esa fue la famosa oposición de los samaritanos. Cuando Esdras y Nehemías se fueron a reedificar los muros y todo eso, los que se opusieron fueron los samaritanos. Ellos decían que lo que levantaba Nehemías, si pasaba una zorra, con la cola tumbaba todos los ladrillos que ellos levantaban. Por eso es que los judíos odiaban a los samaritanos. Y cuando alguien quería ofender a una persona, le decían, samaritano tendrás que ser de pronto. Decir una persona samaritano en aquel entonces, ¿era una ofensa o no? De Jesús dijeron que era o samaritano o estaba endemoniado. O sea, que lo ofendieron terriblemente a Jesús. Diciendo que era Jeremías. Cuando él preguntó, ¿quién dice la gente acerca de mí? ¿Quién soy yo? Dijeron, algunos dicen que tú eres Jeremías. Uy, Jeremías fue el profeta que en el tiempo de Joaquín, en el tiempo de los reyes cuando Babilonia invadió, iba a invadir Jeremías, le decía al pueblo de Israel, no peleen con los babilonios son siervos de Dios los está mandando, sométanse. Entonces dijeron que Jeremías era un profeta traidor, estaba traicionando a Israel, diciéndoles que se entregara a los babilonios. Dice, tú estás vendido. ¿Cómo que nos dice a los judíos, entreguémonos a los babilonios? Por eso cuando Jesús pregunta, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y el Pedro le dice, Señor, algunos dicen que tú eres Jeremías. ¿Ustedes saben por qué, no? O sea, un profeta traidor. Porque ¿qué era lo que enseñaba Jesús? Si tu enemigo te dice, llévame este bulto 1 milla, ¿y quién era el que podía hacer eso? Los soldados romanos. De pronto iba por ahí Antonio caminando y un soldado romano tenía un bulto que cargar, le decía, ay Antonio, venga para acá, cárgame este bulto. Y Antonio, ¿qué tenía que hacer? Cargárselo. Uy, cómo odiaban los judíos a los romanos. Y les cobraban impuestos. Y Jesús le dice, dad al César lo que es del César. Terrible. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. No, definitivamente Jesús era un Jeremías. Porque estaba pidiendo que amaran a los romanos, que le pagaran tributos a los romanos. Terrible, ¿no? Por eso le decían Jeremías a Jesús. También le dijeron samaritano. ¿Estamos entendiendo el contexto? Es muy importante leer la Biblia teniendo en cuenta el contexto cultural de cómo era la gente en ese tiempo. Entonces la Biblia toma sabor distinto, ¿no? Toma un sabor distinto. Pues bien, hermanos, ellos sabían que Israel regresaría y reedificaría Jerusalén, que el pueblo de Israel regresaría a Jerusalén y que reedificarían la ciudad. ¿Quién se opuso al semán de Dios? Ahí en la época de la reina Esther, ¿quién? Amán. Amán, ¿se acuerdan que odiaba a Mardoqueo? Y se dio cuenta de que era judío y que los judíos eran gente muy rara, muy especial. Él fue el que logró que el rey Asuero firmara un decreto para exterminar a todos los judíos. ¿Y se logró el decreto o no? Sí, el decreto se firmó. Sí, los iban a matar. Y cuando la reina Esther intervino, el rey dijo, yo no puedo hacer nada. Lo que está escrito, escrito está. En el día tal, todos los judíos van a ser exterminados. Y yo también, digo Esther, tú también. Pero ¿qué podemos hacer? Sencillo. Vamos a dar otro decreto. Que los judíos se armen. Que se armen y se defiendan ese día. Defiendan el que pueda. Y sí, y le dieron la oportunidad de defenderse. Y ellos lo que hicieron fue matar a todos los que querían matarlos. Pero ¿quién estaba detrás de este plan de cambiar los semán de Dios? A ver, vamos a ir pensando largo. Si Israel era exterminado, ¿qué pasaría? Empezando por ahí, no se iba a cumplir la profecía de que Jerusalén sería reconstruida. El pueblo no regresaría a Israel. Y si no regresaba a Israel, ¿entonces qué? El Mesías no nacería. Y si el Mesías no nacía, pues estaríamos perdidos todos nosotros, ¿o no? ¿Quién estaba intentando quitar el semán de Dios? Realmente era Satanás. Amán estaba pensando solamente ahí, no más lo que veía, hasta la punta de la nariz nada más. Amán miraba era solamente su tiempo.
Pero es que había algo más terrible detrás. El enemigo tratando de quitar el semán de Dios. Pero ¿se frustró o no se frustró? Es que cuando Dios dice que algo se va a cumplir, se cumple. Pero el enemigo intentará cambiar los semán de Dios. Bueno, ahí está Daniel 9:25. Dios se había dicho que desde que se diera la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, eso es muy importante saberlo en la profecía. ¿Cuándo se dio esa orden? Ese es un tema para mañana. Él dijo, para la reconstrucción de Jerusalén, ¿cuánto tiempo se tomará? 7 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea, estaba diciendo el profeta Daniel que la reconstrucción del muro se demoraría 49 años. ¿Tanto tiempo así? Sí, porque los samaritanos se opusieron. Los samaritanos mandaron cartas al rey diciéndole que esa gente rebelde, que tal, y pararon la obra. Por eso se demoraron 49 años. Pero a los 49 años reedificaron los muros, porque Dios lo había dicho. Así hubieran hecho intrigas, se iba a cumplir lo que Dios había dicho. Sanbalat, él quiso impedir el semán de Dios, que no se reconstruyera el muro. Pero Nehemías organizó el pueblo. Y ya ve que la gente en la mano derecha tenían el palustre, decían algunos por allí, tenían la espada en una mano, colgada aquí. Dice, si usted, el libro de Nehemías es apasionante. Uy, buenísimo el libro de Nehemías. El libro de Nehemías es tremendo. Dice que ellos ni se bañaban, ni se quitaban la ropa para bañarse. Usted imagina que el enemigo lo ataque uno y uno sin ropa bañándose. ¿Quién sale a defenderse sin ropa? Ellos se bañaban con ropa y tenían la espada colgada a toda hora y con la otra mano poniendo ladrillos y echándole la mezcla y todo, y otros por ahí parados listos con las trompetas, cualquier cosa que pasara, soltaban los instrumentos de construcción y hágale con la espada a ver quién tiene, a ver quién quiere. Eso fue, todo el libro de Nehemías es apasionante. Ahora, también Dios dijo algo. ¿Cuánto tiempo de chance, otra oportunidad más le daría a Dios? Porque hasta el cautiverio babilónico, ¿por qué estaban en Babilonia? ¿Por qué fueron a parar el pueblo de Dios a Babilonia? Lean el libro de Nehemías la razón por la cual fueron a Babilonia, ahí dice. Dice, porque violaron los mandamientos de mi Dios. ¿Se acuerdan cuando Nehemías, usted lee en el libro de Nehemías, vamos a buscarlo un momentito. Vamos al libro de Nehemías. Libro de Nehemías. Capítulo 13. Versículo 15. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban lagares en sábado. Ese era un trabajo. ¿Es un trabajo fuerte o no? Imagínense pisar lagares para producir vino. No existían las máquinas de hoy en día que rapidito lo hacen. No, era puro pie limpio. Allí estaban ellos metidos en los lagares, pisando uvas y por allá saliendo el juguito por los lados. Dice, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban lagares en sábado y acarreaban haces de trigo y cargaban asnos con vino, uvas, higos y toda suerte de carga, y la traían a Jerusalén en sábado. Y los amonesté que no vendieran provisiones en ese día. También en la ciudad había tirios, versículo 16, que traían pescado y toda mercadería y vendían en sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Versículo 17, momento subrayar. Reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mal es este que hacéis profanando así el día sábado? Versículo 18, subrayen ahora. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el sábado? Entonces, según el profeta, según Nehemías, ¿por qué ellos habían ido al cautiverio babilónico? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por estar profanando qué? Por ejemplo, el sábado. Dios les decía en sábado no me trabajen. ¿Y por qué razón Dios les dio el sábado? Dios creó el sábado por causa del hombre, por causa de la creación. Creó al hombre. Bueno,
Entonces, Dios le dice a esta gente, mire, ustedes han sido muy rebeldes, han quebrantado mis mandamientos, ustedes no me obedecen. Les voy a dar otro chance más. ¿Cuánto tiempo les dio? ¿Cuánto tiempo les dio a dar de chance? 70 semanas. ¿Cuántos son las 70 semanas? 490 ¿qué? Años. Entonces lo que falta allí son las 70 semanas de plazo para Israel y Jerusalén para acabar con ¿qué? Con la prevaricación, que es el abuso de poder, en otras palabras. ¿Para acabar con qué? Con el pecado, para expiar la iniquidad. Eso lo hizo Cristo. Porque es que al final de las 70 semanas Cristo vino, apareció, y Cristo hizo la expiación de los pecados. Justo, mire, 490 años después de que se dijo esta profecía, en la última semana, Cristo apareció. Y ahí Cristo hizo lo que dice acá, expió la iniquidad. Cuando Cristo vino, trajo la justicia de los siglos, selló la visión en cuanto a Israel, hasta ahí llegó Israel como pueblo escogido, y selló la profecía y ungió al Santo de los Santos. Pues bien, pero Israel, ¿qué hizo Israel cuando el Mesías apareció al final de los 490 años? ¿Qué hizo Israel? ¿Aceptaron a Jesús como el Mesías? La profecía decía 70 semanas hay para que venga el Mesías. ¿Pero qué dijeron ellos? ¿Rechazaron al Mesías o no? Sí. ¿Qué dijeron? No tenemos rey sino a quién. Terrible, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran los traidores? ¿Jesús o ellos? A Jesús lo llamaron Jeremías porque le dijo páguele el impuesto al César. Pero los judíos apostataron cuando dijeron que su rey era ¿quién? El César. No reconocían al Mesías. Y mis hermanos, lo que vino después fue terrible. Fue la famosa toma de Jerusalén. Mire, tal como dijo Cristo Jesús, cuando se cumplieron los 490 años, Israel dejó de ser el pueblo escogido de Dios. Y lo que vino después fue la destrucción de Jerusalén. Dice Flavio Josefo, el gran historiador Flavio Josefo, yo le mencioné Flavio Josefo, ¿no? Que en el mismo día en que el templo de Salomón había sido destruido años atrás por los babilonios, en el mismo aniversario, en la misma fecha, el templo de Jerusalén fue destruido por los romanos. ¿No le parece una coincidencia? En la misma fecha. ¿Qué dio a entender con eso? Dios los había rechazado como pueblo escogido. Y en lugar de los judíos, ¿quién ocupa el lugar de ellos? La iglesia. Es cuando surge la iglesia. Bueno, dice Daniel 9:27 que después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá ¿quién? El desolador. Hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Y bueno, mire qué interesante una cosa que el demonio también quiso cambiar. Dice Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento, ese no se lo puso yo a ustedes aquí, ¿no? Oye, agréguenlo, no sé por qué lo pasé por alto. Ahí les quedó un espacio. Antes del título donde dice los cambios a los demás de Dios, escriban este otro. Pongan por lo menos la cita. Dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? ¿Por qué Cristo se apareció en la época en que se apareció? Dígame. ¿Se han preguntado ustedes por qué Jesús a los 12 años no comenzó su ministerio? Él pudo haber comenzado el ministerio a los 12 años. Josías, ¿a qué edad lo pusieron rey de Israel? 7 años. ¿O no? ¿Jesús podía haber sido rey, el Mesías, a partir de los 7 años? Podía haber sido. Pero ¿por qué Cristo se esperó hasta los 30 años para empezar su ministerio? ¿Cuál tiempo? ¿Cuál tiempo? El tiempo de Daniel 9:24 en adelante, donde dice que el Mesías aparecería a las 69 semanas. 7 años de la reconstrucción, más 62 semanas, son 69. A los 483 años desde que se dio el decreto para reedificar a Jerusalén, exactamente ustedes toman la fecha de la orden para reconstruir, mañana lo vamos a ver, 483 años después, justo Jesús es bautizado por Juan en el Jordán. Entonces uno se pregunta, ¿por qué Cristo antes de los 30 años no hizo nada? Entre comillas, ¿no? Algunos dicen que Jesucristo se fue a la India para estudiar, para ser un gran gurú. Mentiras, falsedades. Jesús no hizo ni un solo milagro en ese tiempo. No como enseña el libro de Nicodemo, el Evangelio de Nicodemo,
que es un libro apócrifo. Ayer les prometí que iba a traer el libro, ¿no? A ver si me acuerdo, lo traigo mañana. El Evangelio según Nicodemo, que es un apócrifo, o sea que es un libro falso, pero que fue escrito por aquellos años, eso sí. Enseña de que Cristo, cuando era niño, por ahí, qué sé yo, 5 o 6 años, no me acuerdo la edad, él le gustaba jugar con barrito, como los niños que le gusta jugar con agua y con tierra. Sé que un día el niño Jesús estaba jugando con agua y todo eso, y armó una ciudad, como cuando los niños en la arena del mar hacen castillos con sus murallas y todo. Y Jesús, quizás a orilla del mar de Galilea, hizo algo así parecido. Y llegó uno de los niños más grandes y le dio un puntapié y le desbarató lo que él hizo. Dice que Cristo lo maldijo y se murió el muchacho en el acto. Y tuvieron que venir los vecinos, llamar al 911 y todo eso, vinieron los vecinos y le rogaron a María que por favor convenza a su hijo para que me le devuelva la vida al niño. Él le promete que nunca, nosotros le prometemos que no le va a hacer más bullying. Y bueno, y dice que lo resucitó, dice que el niño Jesús, en el Evangelio según Nicodemo, dice que él hacía pajaritos de barro, luego los soplaba y salían volando. Sí, pero eso es falso. Cristo estuvo sujeto a sus padres hasta los 30 años y fue carpintero como su papá adoptivo, como José. Él no hizo milagros, solamente a los 12 años sorprendió a la gente con el conocimiento que tenía, pero hasta los 30 años estuvo en la carpintería. ¿Por qué? Porque la profecía decía que hasta las 69 semanas el Mesías aparecería. Y cuando se cumplieron las 69 semanas, se cumplió lo que dice Gálatas 4:4. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo al ministerio que tenía. Solamente entonces comenzó. Entonces Dios no conoce ni afán ni demora. ¿Quién intentó cambiar ese tiempo? Dios dijo, 69 semanas. A ver, vamos a buscarlo allá para que... Busquémoslo en Daniel 9:26. Daniel 9. Vamos a buscarlo. El 25. Daniel 9:25. Conoce y entiende que desde que salga la orden de restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas más 62 semanas. 7 y 62, ¿cuánto es? 69, son 483 años. O sea que el Mesías no podía haber aparecido antes de esa fecha. Porque si no aparecía, entonces no se cumplía todo. Entonces Jesús no tenía ni afán ni demora. Cuando él supo, porque él era un estudioso de las profecías o no, él mismo nos dijo, el que lea entienda, el que lea Daniel entienda. Él sabía todas estas profecías porque él mismo las había inspirado, ¿no? Él sabía el tiempo. Cuando llegó el momento, entonces fue a ser bautizado por Juan. ¿No les parece increíble? Pero ¿quién se opuso a esta profecía? ¿Quién quiso cambiar los tiempos? Dígame. ¿Cómo? Puede ser. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y cómo que queriendo matar al niño? ¿Se acuerdan cuando el niño nació? Herodes mandó a dar un decreto de matar a todos los niños menores de 2 años. Herodes pensaba que era porque le iba a quitar el trono. Herodes no miraba sino hasta la punta de la nariz, no miraba más allá. Pero nosotros sabemos que había más allá de la punta de la nariz. ¿Cuál era el propósito más grande que había ahí? ¿Eliminar qué? El semán de Dios. Dios había dicho, mi hijo va a venir en la fecha que tiene que venir, pero el demonio quiso impedirlo. Por eso es que dice que el cuerno pequeño pensará en cambiar los tiempos, pero no puede. Aunque quiso matar al niño y les tocó huir de noche a José y María, ¿no? Les tocó huir de noche y escapar ¿a dónde? A Egipto. Se fueron al extranjero, como indocumentados se fueron. En Egipto no querían a los judíos tampoco. Bueno, allá se fueron. Por eso la profecía dice que el enemigo intentaría, ¿qué cosa? Devorar al hijo de la mujer cuando el hijo naciera. Bueno, pero Dios lo libró, se cumplió el semán de Dios. Bueno, ¿cuáles son los ataques terribles del semán a Dios? Ahora sí llegó el momento de la gran sorpresa. Aquí lo que se viene es una bomba atómica. Quizás nunca lo habías visto, pero ahorita vamos a verlo. Dios había dicho en Daniel 9:27. Vamos a leer Daniel 9:27.
Hasta el versículo 26, ¿cuántas semanas llevamos? ¿Cuántas? No. Leamos el versículo 25. Conoce y entiende de que salga la orden de restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Habrá cuánto? 7 más 62 semanas. ¿Cuántas son? 69, pero ¿cuántas son las semanas en total? 70, ¿no? Miren el versículo 24, el principio del 24, ¿qué dice? 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Entonces, de las 70 semanas, las primeras 69 semanas son para que venga el Mesías. ¿Queda faltando cuántas semanas? Una, la última semana. ¿Qué pasaría en la última semana? Es lo que dice el versículo 26. Vamos a ver qué dice el versículo 26. Después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías. ¿Eso se cumplió? En la última semana, Jesucristo fue asesinado, fue muerto pues en la cruz. No fue un asesinato, fue un sacrificio. Cristo fue muerto en la cruz. Él se ofreció para morir en la cruz. Y dice el versículo 26, y no por sí mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá como una inundación y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. En otra semana, ¿cuál es la otra semana? Pues la última, porque son solo 70. ¿Qué pasaría en la semana número 70? En otra semana confirmará el pacto a muchos. Y a la mitad de la última semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Eso se cumplió? ¿Qué pasó en la última semana de las 70 semanas que Dios le dio a Israel? Cristo aparece y es bautizado. ¿La última semana son 7 años o no? Cuando Cristo comienza su ministerio, comenzó a la edad de los 30 años. ¿Qué pasó a los 33 años y medio que Jesús tenía? ¿Qué pasó con Cristo a los 33 años y medio? ¿Lo mataron o no? Murió en la cruz. ¿Cuál es la mitad entre la edad de los 30 años y los 37? 33 y medio. A la mitad de la última semana, el Mesías fue muerto. Y ese día en que Jesús murió, ¿qué terminó? ¿Qué desapareció que ya nunca más había que hacerlo? ¿Qué se terminó? ¿Qué dice acá? Y a la mitad de la semana, aquí dice que fue lo que terminó en la cruz. ¿Hará cesar qué? El sacrificio y la ofrenda. ¿Cuáles sacrificios y cuáles ofrendas? ¿Se acuerdan que desde que Dios mandó a hacer el santuario en el desierto, todos los días sacrificaban que animalitos, corderos? Por ejemplo, si era un príncipe, sacrificaban un becerro, un macho cabrío. Si era un sacerdote, el que pecaba, sacrificaba una vaca, un becerro. Si era una persona del pueblo, era un cordero. Y si estaba muy pobrecito, una palomita. Y si estaba súper llevado y en súper recesión, entonces harina con aceite. ¿Todo eso a qué representaba? A Cristo. Todo lo que se hacía en el santuario era un símbolo ¿de quién? De Jesús. Al morir Cristo en la cruz, dígame, ¿había necesidad de más santuarios? ¿Sacerdotes? ¿Sacrificios de animales? ¿Todas las fiestas rituales? ¿Todos los rituales? No, porque todo eso era figura y sombra de quién. Entonces uno tiene que mirar que todas aquellas cosas califican dentro de lo que dice acá el versículo 27. Dice el versículo 27 claramente, a la mitad de la semana hará cesar 2 cosas, los sacrificios y ¿qué más? Y las ofrendas. Eso terminó cuando Cristo murió en la cruz, no más. Entonces, hermanos, asegúrense bien el cinturón, no sea que alguien se caiga a la silla ahora. El demonio sabía que Cristo cuando muriera en la cruz, todo el sistema, todas esas leyes rituales, las leyes sacrificiales, todas las 613 leyes prácticamente podemos decir, todas las leyes que Moisés escribió, ¿qué pasaría con todas esas pocas leyes? Al rechazar a Dios como su rey, ¿qué sentido tenían las leyes civiles que ellos tenían? Porque todas las 600 leyes que le dio Dios a Israel, era porque era una teocracia o no, donde Dios era el rey y ellos obedecían a su Dios. Pero
al rechazar a Cristo, a crucificar a Cristo, al decir que el César es su rey, ya todas esas leyes que ellos tenían, por ejemplo el jubileo, todas esas leyes agrícolas incluso, sus fiestas sagradas que ellos tenían, la Pascua, el Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta del Yom Kippur, todas esas fiestas, cuando Cristo muere en la cruz, hasta ahí llegaron. Porque todo apuntaba ¿a quién? A Cristo, pero al venir Cristo, no más. Eso lo está diciendo Daniel 9:27. En la última semana, a la mitad de la última semana, cesarían todas las ofrendas y sacrificios. Y la prueba está que pocos años después el templo fue destruido. Se acabó todo, nunca más ha habido templo. En cambio, en el tiempo de Salomón, le dio 70 años para la reconstrucción. Pero en el tiempo de Jesús, cuando fue destruido el templo, nunca más. Eso pretende no reconstruir el templo, pero la profecía dice que no más. Pero muchos esperan que va a ser reconstruido. Pero la profecía dijo, no más, no más, porque es la palabra de Dios. Muchos van a intentar cambiar el semán de Dios, pero hermanos, aunque muchos intenten cambiar el semán de Dios, nosotros sabemos que cuando Cristo murió en la cruz, a partir de entonces pasó a ser sumo sacerdote o no. Aarón, los hijos de Aarón iban a seguir siendo los sumos sacerdotes. ¿A quién representaban a Aarón y todos sus hijos? ¿A quién? ¿Eran símbolo de quién? Los sumos sacerdotes representaban a Jesús. Jesús no era de la tribu de Leví. Jesús no era de la tribu de Judá. Entonces, ¿cómo alguien como Jesús podía ser sacerdote si no era de la tribu de Leví? ¿Estamos viendo el detalle o no? ¿Cómo Jesús puede ser sumo sacerdote si no era de la tribu de Leví? Es que la ley en cuanto al sacerdocio terminó en la cruz. Y ahora dice, hay que leer la epístola a los hebreos, es clave. En la epístola de los hebreos dice que Cristo es sumo sacerdote, no según el orden de Leví, según el orden de Melquisedec. Y eso la gente quedó así, ¿cómo de Melquisedec? Melquisedec fue antes que Aarón, fue antes que Leví. Y dice que Melquisedec era rey y sacerdote, o sea que Cristo es de otro orden. No es del orden levita, sino Jesús es de la orden de un rey y sacerdote como Melquisedec. O sea que el sacerdocio levítico terminó ¿dónde? En la cruz. Todas aquellas leyes que constituían a los hombres sacerdotes terminaron en la cruz. Estamos captando por qué dice aquí Daniel 9:27 que a la mitad de la última semana cesaron el sacrificio y las ofrendas. ¿Quiénes hacían los sacrificios? ¿Se acuerdan que el rey Saúl un día pretendió hacer un sacrificio y qué le pasó por eso? ¿No lo desechó Dios como rey? O sea, al haber muerto Cristo en la cruz, Él ahora toma el lugar del sacerdocio levítico. Terminó el sacerdocio levítico. Entonces veamos lo que dice aquí. Dice Hebreos 7:12. Porque cambiado ¿qué? Cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de la ley. ¿De cuál ley? ¿Con qué leyes trabajaban los sacerdotes? ¿Cuántas leyes habían? Cantidad de leyes. Y dice Hebreos 7:16 que Jesucristo no fue constituido conforme a la ley meramente ¿qué? No meramente humana. Porque sabido es, dice Hebreos 7:14, que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces dice Hebreos 5:6, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Mire cómo toda esa ley levita, las leyes de Levíticos, todas esas leyes, 613 leyes que Moisés escribió a mano y que era para el pueblo de Israel que tenían que cumplir al pie de la letra, esas leyes quedaron inoperantes en el momento en que Cristo viene y muere en la cruz. ¿Por qué? Porque al haber cambio de sacerdocio levítico hay cambio de todas las leyes. Todas las leyes que se instauraron en el desierto con efecto de señalar lo que Cristo iba a hacer en la cruz. Por eso dice Hebreos 8:2 que Cristo ahora es ministro del santuario. ¿Cuál santuario? Esto es muy importante que lo entendamos esta noche, si no mañana vamos a estar perdidos. ¿Cristo es ministro de quién? Es ministro del santuario. ¿Cuál? ¿Cuál santuario? Del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea que Cristo no iba a ser sumo sacerdote
del tabernáculo de Moisés, que Moisés levantó, sino que iba a ser sacerdote de otro tabernáculo distinto. ¿Estamos captando o no? El tabernáculo que hizo Moisés, lo edificó él. Pero Cristo va a ser ahora sacerdote de otro tabernáculo distinto al de Moisés. Sigue diciendo entonces la palabra de Dios, o la palabra de Dios. No, miren hermanos lo que hizo el enemigo para acabar con el semán de Dios. A ver, yo regreso aquí antes de que se me asusten. ¿Hasta cuándo dijo Dios que llegaría el sacerdocio levítico? ¿Hasta la mitad de la última semana o no? Porque la mitad de la última semana Cristo muere en la cruz. Al morir Cristo en la cruz, no más qué. No más sacrificios, no más sacerdotes humanos, no más. No más ofrendas por los pecados, no más. Porque ahora tenemos una sola ofrenda que es ¿quién? Que es Cristo. Ahora solo tenemos ¿cuántos sacerdotes? Uno solo. Uno solo que es el único que puede perdonar pecados. Es el único. Y tenemos un solo sacrificio. ¿Cuántas veces murió Cristo? Una vez, no muchas veces. ¿Saben qué hizo el enemigo? Dice clarito Daniel 7:25, pensaré en cambiar los tiempos y la ley de Dios. El martes estudiamos cómo cambió la ley de Dios. Y cambió especialmente dos mandamientos. ¿Cuáles? El segundo y el cuarto. ¿Por qué esos dos? Porque eso tienen que ver con la adoración a Dios. Pero hoy vamos a ver uno de los más terribles atentados que el demonio haya podido hacer. Cambiar los tiempos. Dios dijo, mi hijo muere en la cruz, no más sacrificios, no más sacerdotes. ¿Qué hizo el anticristo? ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que restauró? ¿Restauró qué? El sacerdocio. ¿Ustedes creen que Pedro, Pablo, los discípulos eran sacerdotes? Eran apóstoles nada más. Pero ¿qué hizo Roma papal? Restauró, reinstaló el sacerdocio. Entonces ahora no tenemos pastores sino sacerdotes. ¿Sí? Entonces la iglesia cristiana primitiva, la iglesia de Roma pasa a ser una iglesia que apostata en el sentido de que reemplaza el sacerdocio de Cristo. O sea, el único sacerdote es Cristo. ¿Y ahora qué hace Roma papal? Pone sacerdotes. Y ahora el pueblo, para poder obtener misericordia de Dios, tiene que ir donde el sacerdote. Y el sacerdote tiene que hacerlo todo para que la pobre persona pueda tener acceso al cielo. ¿Eso no es una abominación, no creen ustedes? Yo sé que es pesado. ¿Qué iba a decir, pastor? Aunque hoy en día ya los sacerdotes se están haciendo pasar también por pastores. Ah, se hacen pasar, pero no son. Entonces, ¿ustedes se dan cuenta la abominación tan espantosa que hizo Roma o no? A ver, ¿qué terminó en la cruz? Dios dijo, 69 semanas y media voy a dar para que se acabe el sacerdocio. En 69 semanas y media. ¿Por qué media? Porque a la mitad de la última semana terminó todo al morir Cristo en la cruz. Entonces Dios dice, mi tiempo determinado es este. En 69 semanas y media, no más sacerdocio. ¿Qué hace Roma papal? Dios dijo que no más sacerdocio. Pero yo voy a decir que el semán, eso que no más sacerdocio, no, sigue. Y reinstala el sacerdocio. ¿No les parece que fue un terrible atentado o no? Por eso el sacerdocio es uno de los más terribles atentados. Nosotros los pastores no hacemos las de los sacerdotes. Nosotros no tenemos sacramentos en las iglesias. Tenemos son ritos. Pero en la iglesia romana se tienen sacramentos. ¿Por qué se le llama sacramento y no rito? Nosotros tenemos el rito del bautismo, pero en la iglesia romana se tiene el sacramento del bautismo. Nosotros tenemos el rito de la Santa Cena o la comunión, el rito. Pero la iglesia tiene la Eucaristía, la Santa Comunión, el sacramento de la Eucaristía. ¿Cuál es la diferencia entre ritos y sacramentos? El rito no le agrega méritos a uno. Es solamente un ritual, pero a mí el rito no me hace ser más santo. Es solamente una forma, es algo simbólico que estoy haciendo. Pero para el católico romano el sacramento sí le da a la persona méritos.
¿Cuántos aquí somos católicos de extracción católica? ¿Cuántos nacimos en el seno de la Iglesia Católica Romana? Bueno, nosotros que no nos han excomulgado todavía porque somos miembros de otras iglesias, pero todavía seguimos siendo católicos. En los libros de las iglesias católicas todavía estamos, ¿o no? Usted puede pedir la partida de bautismo y la tienen todavía, ¿o no? A nosotros no nos han excomulgado, pero los que no nacieron católicos están perdidos. Estoy hablando entre comillas, ¿ok? Para que me entiendan. Imagínense, los que somos católicos romanos, por haber tomado la hostia un día, la comunión, ya no vamos al infierno. Eso sí, al purgatorio nos vamos a quemar mucho tiempo por haber estado metidos en otras iglesias, aceptar otras cosas. Pero como no nos han excomulgado, ¿a quién de ustedes los excomulgaron? ¿Le llegó un decreto de excomunión? ¿A quién? Aún no nos ha llegado. Entonces nosotros, por haber nacido católicos, por haber sido bautizados en la Iglesia Católica, el bautismo nos agregó méritos. Me hizo santo el bautismo. Y cuando yo tomé después del bautismo lo que sigue es la ¿qué? La confirmación. Y como yo me confirmé, yo tengo fotos de mi confirmación, aquí con un moñito blanquito, un cirio blanco, yo fui confirmado a los 7 años, hermanos. Por eso la confirmación, para confirmar que yo acepto que me hayan bautizado en contra de mi voluntad. Pero sí, esa es la confirmación. La persona cuando toma el sacramento de la confirmación está diciendo, yo sé que yo no supe lo que me hicieron, pero hoy digo, sí, yo soy católico romano y le doy validez a lo que hicieron mis padrinos y mis papás. Entonces, mire, yo fui bautizado, tengo la confirmación y tomé la primera comunión el día de mi confirmación. Y por haber tomado la primera vez la comunión, por tener la primera comunión, yo comí el propio cuerpo real con su DNA de Jesús. Y el vino que tomé es la misma sangre de Jesús. No es jugo de uva, es la sangre verdadera de Jesús. Entonces, una persona que haya tomado la comunión ya no se va al infierno. Al purgatorio sí. Pero después de que mi familia pague por mí unas cuantas misas y todo eso, me pueden reducir la pena en el purgatorio. Y entre más misas pague y todo eso, entonces en el momento en que termine de pagar lo que tenga que pagar, salto el purgatorio al paraíso terrenal, al paraíso celestial. Saltando la moneda, cayendo la moneda en el fondo, como decía Tetzel, mi alma saltará del purgatorio al cielo. Pero eso solamente a ver dónde estamos los católicos, a ver los que no nos han excomulgado. Los demás al infierno se van a ir. Porque nunca tomaron la comunión. Oiga, ¿no les parece a ustedes terrible todo eso? ¿En dónde quedó el sacrificio de Jesús? ¿Dónde queda el sacrificio de Jesús? Dígame. Entonces, ¿no dice que el anticristo intentará cambiar los tiempos? ¿Cuál tiempo intentó cambiar? Esto es muy importante, hermanos. Si esto lo entendemos, la hicimos hoy. ¿Qué es lo que intentó el enemigo hacer? Cambiar el semán de Dios. ¿Cuál semán? ¿Cuál semán? ¿Cuál? Dígame específicamente hoy, no. Que eso fue a las cuántas semanas. Dios dijo, a las 69 semanas y media, en la mitad de la última semana, a las 69 semanas y media, ¿se acaba qué? Sacrificios y ofrendas. Y entonces, al acabarse sacrificios y ofrendas, como ya no hay que hacer sacrificios y ofrendas, ¿para qué queremos sacerdotes? Entonces, todas esas leyes, las 613 leyes que estaban a un lado del arco del pacto, quedaron abolidas. No necesitamos cumplirlas ya. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Dijo, Dios pudo haber dicho 69 semanas y media, pero yo, dice el enemigo, yo digo que no es hasta las 69 semanas y media, sino que el sacerdocio continúa hasta que yo quiera. Y hoy tenemos a las iglesias católicas llenas de ¿qué? Entonces, ¿les parece terrible eso o no? Pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Ya cambió la ley o no? Sí. Quitó el segundo mandamiento que prohíbe la veneración de las imágenes y quitó el sábado que ordena descansar el sábado,
¿Para reconocer qué? A ver, alguien que me busque Ezequiel 20:12 y Ezequiel 20:20. ¿Por qué se guarda el sábado? ¿Para qué se guarda el sábado? Ezequiel 20:12 y Ezequiel 20:20. ¿Para qué el sábado? Ezequiel 20:12 y Ezequiel 20:20. Este es un profeta del tiempo de Daniel, del tiempo del cautiverio. Ezequiel vivió antes de Daniel y él vio que venía la destrucción de Jerusalén. Ezequiel es un profeta que Dios levanta justo antes de la toma de Babilonia. Y Daniel retoma el tema de Ezequiel. ¿Qué dijo Ezequiel capítulo 20? El versículo, déjenme yo les decir desde cuándo vamos a leer. Vamos a leer desde el versículo 10. Los saqué de Egipto, los traje al desierto, les di mis leyes y mandamientos que dan vida al que los cumple. ¿Qué es lo que dan? O sea, la ley que yo sepa condena. Pero aquí, ¿qué está diciendo? Oiga, si una persona obedece lo que Dios dice, ¿va a ser destruido? No puede ser, Dios se contradeciría. Entonces dice, les di mis leyes y mandamientos que dan vida al que los cumple. ¿Qué dice el versículo 12? Les di también mis sábados para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santifico. O sea, ¿el sábado para qué fue dado? ¿Para salvarnos o para santificarnos? Dios da el sábado para santificarnos. Y sigue diciendo, pero los israelitas, versículo 13, se rebelaron contra mí en el desierto. No obedecieron mis leyes. Desecharon los mandamientos y vuelve y juega repitiendo lo mismo. Desecharon los mandamientos que ¿qué? ¿Qué dice su versión? Ah, ¿qué tal? Aquí mi versión dice, no obedecieron mis leyes, desecharon los mandamientos que dan vida al que los cumple. ¿Y qué profanaron? Dice acá, y profanaron mis sábados en gran manera. Por tanto, dije que volcaría sobre ellos mi ira en el desierto para consumirlos. Pero por amor de mi nombre, dice el versículo 14, ¿se acuerda? Pero por amor de mi nombre, dice, procedí de modo que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los saqué. Dice, por amor a mi nombre no los destruí. Porque aquí van a decir, sí. ¿Qué dice el Señor? Yo no los destruí por una simple razón. ¿Se acuerdan que Moisés intercedió? Señor, te ruego que los perdones, si no, bórrame de mi libro. Y Moisés le decía a Dios, ¿qué van a decir los cananeos? ¿Qué van a decir los paganos? De que tú los sacaste de Egipto para matarnos en el desierto. Señor, el juez justo no va a hacer lo que es correcto. Señor, arrepiéntete de lo que va a hacer. Imagínense Moisés cómo le está hablando a Dios. Terrible, ¿no? Bueno, el Señor dice, vea, versículo 15. También alcé mi mano en el desierto y juré que no los introduciría en la tierra que les di, que emana leche y miel, la más hermosa de todas las tierras. ¿Por qué razón? Porque desecharon mis leyes, no anduvieron en mis ordenanzas y profanaron, vuelve, lo dice por tercera vez, ¿profanaron qué? Mis sábados. Porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo, versículo 17, los miré con piedad y no los maté, ni los consumí en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en las ordenanzas de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy el Señor vuestro Dios, versículo 19. Andad en mis ordenanzas, guardad, ¿cómo? ¿Cómo dice su versión? La parte final, versículo 19. ¿Sabe cómo dice esta versión? Dice, guardad cuidadosamente mis leyes. Y versículo 20, santificad mis sábados y sean una señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo ¿qué? El Señor soy ¿quién? Entonces, ¿de qué es señal el sábado? Dígame, ¿la gente guardaba el sábado para salvarse? ¿Fue dado para salvarse o para reconocer que Dios es quién? Que Dios es Dios. Es la única razón. Si una persona decide guardar el sábado, lo hace para reconocer que Dios es su Dios.
Si no lo hace, pues ese es el problema de cada quien va a mirar, pero nadie es salvo por la ley, eso sí. Pero tampoco nadie va a ser salvo pisoteando a propósito y alevosamente la ley de Dios. Ese es otro tema. Pero bueno, ¿qué hizo el anticristo? ¿Cambió el semán de Dios? Dios dijo hasta las 69 semanas y media y se acaba ¿qué? Todo eso. Pero ¿qué hizo Roma papal? Introdujo el sacerdocio. Dice Hebreos 10:11, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Los sacerdotes podían perdonar los pecados al pueblo? No. Aunque hacían los sacrificios, nunca les podían quitar los pecados a la gente. Pero ¿qué, hermanos? ¿Qué hizo Cristo Jesús? Pero Cristo, habiendo ofrecido ¿cuántas veces? Una vez y para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Saben cuál es la otra gran abominación que hizo Roma? El sacrificio diario de Cristo en la misa. Por eso es que en la iglesia romana no hay púlpito, ahora lo tiene a un ladito. Pero lo que ocupa el centro es un altar. ¿Lo llaman el altar o no? ¿Y por qué se llama un altar? Porque es que cuando el sacerdote toma el pan y dice meu corpus est en latín, por la palabra, la sustancia del trigo se transforma en carne real de Jesús. O sea que el sacerdote tiene poder para crear, para convertir el trigo en carne de verdad. Y tiene el poder cuando pronuncia la palabra, por la palabra, él convierte el jugo de uva en sangre, con glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma de Jesús mismo. ¿No es una abominación eso? Entonces por eso todos los días lo sacrifican mañana, tarde y noche. Entonces, y la gente que no llegue a participar de esto se va a perder. Los católicos ya por lo menos nos vamos a salvar. Al purgatorio pararemos, ¿sí o no? Pero de ahí saldremos después gracias a las oraciones por los muertos. Estoy hablando en comillas, ¿no? No lo tomen así como a pecho que no. Estoy hablando en comillas. ¿Ya vieron las comillas que estoy hablando? Okay. Bueno, hermanos, pero ¿qué hizo Roma? Dice la Biblia en Daniel capítulo 7, el versículo 26, tal sumo sacerdote nos convenía. Jesús, que es como santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que ¿qué? Más sublime que los cielos. Pero ¿qué otra abominación desoladora hizo el diablo? ¿Qué hizo el enemigo? Estableció a un hombre en la tierra, hombres en la tierra, y le dio títulos que solamente pertenecen a Jesús, como sumo pontífice, su santidad, santo padre, cuando Cristo dice a nadie llamáis padre, sino solamente uno que está en el cielo. Ahora, dice que los sacerdotes cuando ofrecían sacrificios no podían quitar los pecados, ¿lo leímos ahora o no? Pero ¿qué dice la Biblia en Marcos 2:7? ¿Quién es el único que puede perdonar los pecados? ¿Quién es? Y a Cristo cuando le perdonó los pecados a alguien dijo, blasfemia has cometido. Y yo, ¿cuál pecado? ¿Cuál blasfemia? Es que tú siendo hombre te haces Dios perdonando pecados. Pero ¿qué hacen los sacerdotes? Como tienen el sacramento de la confesión, bueno, los que hablo comillas, todos nosotros los católicos alguna vez nos confesamos con el Padre o no. Y estoy hablando entre comillas, ojo. ¿Están viendo las comillas? Ve, aquí las pongo. Los católicos un día nos confesamos con el Padre, por eso al infierno no vamos al purgatorio. Pero nos está garantizado el cielo. Después de quemarnos un rato en el purgatorio, sí. Pero vamos al cielo. Al infierno no. Al infierno van los que nunca han tomado ¿qué? Estoy hablando entre comillas. Si tú nunca en tu vida te confesaste delante de un sacerdote, mire, al infierno te vas. Es terrible lo que enseña Roma. O sea que Roma, los sacramentos tienen poder para hacer santas a las personas. Y el que administra los sacramentos solamente puede ser un sacerdote. Tienen poder. Y eso es contrario completamente a las Sagradas Escrituras. Nosotros sabemos que el Hijo del Hombre es el único que tiene potestad ¿para qué? Para perdonar los pecados, como dice en Marcos capítulo 2, versículo 10. Ahora, el enemigo intentó cambiar los semán de Dios o no? Sí. Pero el enemigo también se inventó sus propios semán. ¿Cuál fue el semán que el enemigo se inventó? ¿Qué fue lo que Roma se inventó? Se inventó el purgatorio. De acuerdo al purgatorio,
y de acuerdo a tu falta, tú puedes durar X cantidad de años en el purgatorio. O sea que el diablo establece, él establece sus propios tiempos para que estés en el purgatorio. Pero, de acuerdo a lo que enseñaba el tal Tetzel, como ahorita estamos mencionando, él decía que si una persona compra las indulgencias o paga las misas por los difuntos, entonces en el momento, decía Tetzel, que en el momento en que la moneda entraba en el tarro ese que llevaban recogiendo las ofrendas, en el cofre, en el momento que ¡ting! Sonaba la moneda en el fondo, ¡pum! Automáticamente el alma saltaba del purgatorio al cielo. Y por eso es que Martín Lutero se opuso. Y la reforma protestante fue por protesta a las enseñanzas de Tetzel. Eso fue la gran herejía, supuestamente, entre comillas, que Martín Lutero cometió. El oponerse a las indulgencias. Ah, sí. Porque en Macabeo se enseña de que uno puede dar ofrendas por los muertos. Pero eso es un libro deuterocanónico que llaman, o libro apócrifo, ¿no? Entonces, hermanos, Satanás, el anticristo, establece sus propios tiempos. Y es el tiempo en que nuestros difuntos van a permanecer en el purgatorio. Pero si tú le pagas una misa, ¿puedes reducir el tiempo o no? Mire cómo lo hace el enemigo. ¿Cómo enseñó esas cosas? Decía Tetzel, tan pronto la moneda en el cofre resuena, el alma al cielo brinca sin pena. Esos son los semán del diablo, los semán del diablo. Pero hermanos, y ya voy terminando ahora sí, dice en Daniel 11:35 que algunos de los sabios iban a caer para ser depurados y limpiados y ser emblanquecidos hasta el tiempo que determinado. Dios dice, hay un tiempo para que también mis hijos sean perseguidos y mueran. Dios estableció un tiempo para que hayan mártires. Y el enemigo quiere prolongar esos tiempos. Él dice, no, yo quiero que se alargue más el tiempo en que matemos gente. Y por eso es que en Apocalipsis 13 se habla de una gran persecución que vendrá para los fieles, que no quieren violar la ley de nuestro Dios. Por eso es que en el 5.º sello del Apocalipsis se habla, Juan vio en visión que debajo del altar estaban las almas de los que habían sido decapitados por causa del Evangelio. Y dice que cuando abrió el 5.º sello, Apocalipsis 6:9 exactamente, ahí estaban las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios. Esta es una visión. Es una visión. Y de una visión no se hace doctrina. Entonces, ¿y qué decían ellos? Dice que estaban allí por causa del testimonio que ellos tenían y clamaban a gran voz diciendo lo siguiente: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Están preguntando un hasta cuándo. Señor, ¿no será que tienes un semán para nosotros? ¿Será que Dios tiene un semán para el pueblo que está siendo masacrado por causa del Evangelio? Sí. ¿Qué dice Apocalipsis 6:11? Les fueron dadas sendas ropas y fueles dicho que reposasen todavía un poco de ¿qué? De tiempo. Entonces Dios también tiene un tiempo determinado. Va a llegar el momento que ya no necesita que ningún fiel muera. Ya no tiene sentido que muera. Y dice el versículo 11 que el tiempo va a ser hasta que se cumpla, se completen los consiervos y los hermanos que también han de ser muertos como ellos. Pero Dios tiene ¿qué? Un tiempo. Y hay un tiempo que el diablo quisiera evitar. Dice Daniel 7:22 que llegará el día, el tiempo, el semán, cuando los santos recibiremos el reino. Amén. ¿Dios tiene su tiempo o no? Dios lo tiene establecido y el diablo no quiere que ese tiempo llegue. Y termino con este versículo que aparece, voy a adelantarlo un poquito aquí, este versículo. Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Cuántos son 2300 días? ¿2300 qué? Años. Hasta dentro de 2300 años y entonces mi santuario será purificado. ¿Qué es eso? ¿Cuántos quieren saber qué es eso de los 2300 años? ¿Qué es eso del santuario purificado? ¿Quiénes quieren saber? Venga mañana, porque mañana vamos a tener esa parte del tema. Pero hemos llegado hasta este momento, hermanos. Pues, si tienen preguntas, aprovechen y háganla de una vez o dejamos... Sí, hermano.
Es que hay una explicación. ¿Se acuerdan que un día cuando Jesús dio la parábola del trigo y la cizaña, Jesús hablaba de esa manera delante de los escribas y fariseos? Y los discípulos le preguntan, Señor, ¿por qué tú, cuando estamos allá afuera, hablas en parábolas? ¿Y qué les contestó? Para que oyendo no entiendan. Para que no entiendan. Para que leyendo no vean. Para que no entiendan y para que no se salven. ¿Por qué? Porque ellos amaron más el error que la verdad. Entonces, aunque leen, no van a entender. Porque ellos no quieren hacer la voluntad. Y como dice acá en 2 Tesalonicenses, con eso terminamos entonces. Acompáñenme, esta cita es muy importante. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Dios quiera que esta cita ninguno de nosotros la tenga que vivir. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 7 en adelante. Porque el misterio de la iniquidad ya está obrando y solo espera que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La aparición de este inicuo, versículo 9, es obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Versículo 10, con todo tipo de maldad que engaña a los que se pierden. ¿Por qué? ¿Se pierden por qué razón? Subrayen. Se pierden porque rehusaron amar la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder de engaño para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no quisieron creer la verdad, sino que se complacieron en el error. Esa es la razón.